Hola, buenas noches. Soy la doctora Marina Smitkowski, soy veterinaria, especialista en etología clínica. Quiero agradecer a Beaca y a Mars por la invitación a participar en esta gira. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece por demás interesante, que es la psicodermatología. Vamos a hablar de esas emociones a flor de piel. Cuando decimos psicodermatología, esta en realidad es una subdisciplina que se originó en la medicina humana y que es un poco compartida entre la dermatología y la psiquiatría. Y se trata del estudio de aquellos desórdenes, de aquellas enfermedades que tienen que ver con una alteración en la interacción entre la mente y la piel. Y esta interacción puede producir alteraciones que, al menos en medicina humana, se clasifican como alteraciones psicofisiológicas, donde la enfermedad de base, la etiología, es dermatológica, es una enfermedad dermatológica primaria, pero que se ve agravada, empeorada, por algún evento estresante concomitante. Luego, otra de las clasificaciones son los trastornos psiquiátricos primarios, que generalmente producen en el paciente con esta patología lesiones autoinfligidas. Esto se produce también en medicina veterinaria y luego vamos a ver un paralelismo, por supuesto, y las analogías. Y la última opción, digamos, son los trastornos psiquiátricos secundarios a una patología dermatológica primaria. En el caso de los seres humanos, las patologías que cursan con alteraciones en la piel, que claramente es un órgano de mucha relación social para el ser humano, puede generar situaciones de estrés crónico, incluso de depresión o estados de ansiedad, porque produce lesiones deformantes, desfiguraciones cutáneas que a las personas pueden alterarles la vida de relación. Esto vamos a charlarlo un ratito a ver si podemos encontrar una analogía semejante también en medicina veterinaria. Si hacemos esta homología, podemos hablar también de psiquiatría, de psicología, de psicodermatología veterinaria. Justamente me confundí porque lo que quiero enfatizar es que en medicina humana se habla de psicodermatología porque justamente el ser humano tiene muy desarrollada su psiquis, pero los animales no humanos, los perros y los gatos, de los cuales vamos a hablar hoy, no tienen una psiquis tan desarrollada y no podemos estudiarla como tal desde la psicología propiamente dicha. Por eso, incluso podemos preferir hablar de etodermatología en medicina veterinaria, justamente para poder hacer un paralelismo sin recurrir a los antropomorfismos. Entonces, voy a hacer también una clasificación, pero tomando una estructura análoga a lo que ocurre en medicina humana. También podemos hablar de desórdenes o alteraciones psicofisiológicas, donde nosotros la vemos más en medicina veterinaria como comorbilidades, situaciones que ocurren de manera conjunta, ¿no? Alteraciones que son dermatológicas junto con alteraciones comportamentales y emocionales. Luego nos encontramos con trastornos de comportamiento primarios. Bueno, esto habla de una etiología, de un origen emocional, de una alteración emocional primaria, que da lugar luego a lesiones o manifestaciones, para hacerlo un poco más amplio, en la piel. Luego nos encontramos con trastornos comportamentales que son secundarios a una etiología dermatológica. Y por último, si bien de este último caso no voy a hablar tanto el día de hoy, los trastornos que podríamos llamar como sensorio-cutáneos o, mejor aún, etoneurodermatológicos, justamente porque relacionan, digamos, estos sistemas de control del organismo, las emociones, el control neurológico-motor, con manifestaciones dermatológicas, como podría ser el caso del síndrome de hiperestesia felina, que no voy a ahondar en el día de hoy, pero este sería un ejemplo. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con un paciente que tiene prurito crónico y además sospechamos o observamos que hay alteraciones emocionales también en este individuo? Como primera medida, tenemos que poder hacer un correcto diagnóstico diferencial, porque en muchos casos hay patologías dermatológicas y patologías comportamentales o emocionales que tienen signos muy semejantes, manifestaciones similares, y por lo tanto tenemos que poder diferenciarlas, poder hacer un correcto diagnóstico diferencial. Pero además nos encontramos con la situación de la comorbilidad, donde
puede haber una asociación absolutamente casual, un paciente que al mismo tiempo tiene una patología dermatológica y una patología comportamental, sin que eso requiera que estén relacionadas entre ellas. Por otro lado, en cambio, nos encontramos con relaciones, con asociaciones comórbidas, pero ya con una base genética común. Por ejemplo, genes que codifican para dos manifestaciones, dermatológica y emocional, o bien interacciones génicas entre genes, por ahí inclusive distantes en distintos cromosomas, pero que por interacciones epistáticas también pueden modificar la expresión de un gen relacionado con ansiedad, por ejemplo, al respecto de la expresión dermatológica de alguna patología con origen genético. Por otro lado, nos encontramos con que muchas comorbilidades entre las emociones y la piel se producen porque los órganos que las generan, cerebro y piel, comparten tanto el sustrato anatomofisiológico como fundamentalmente muchos mediadores bioquímicos, de los cuales vamos a hablar en un ratito. Luego nos encontramos con una relación entre el prurito y la alteración emocional que puede ser causal, donde la enfermedad física, en este caso dermatológica, es la causa de la alteración emocional. Y en cambio, en el caso contrario, puede ser la consecuencia, es decir, una alteración emocional persistente, por ejemplo, un estrés crónico, un estrés patológico, lo que llamamos distrés, puede ser uno de los factores causales. Por supuesto, todas las enfermedades en general son multicausales, es difícil que tengan un único factor, pero bueno, al menos uno de los factores podría ser este distrés que produzca al menos una predisposición a padecer una enfermedad física, en este caso dermatológica. Es a esto lo que llamamos las enfermedades etosomáticas, para hacer un paralelismo con las psicosomáticas del ser humano, y nuevamente con esta aclaración de que por lo menos en lo personal prefiero llamarlas etosomáticas en lugar de psicosomáticas para no incurrir en un posible antropomorfismo pensando en una psiquis con un nivel de desarrollo semejante al del humano. Entonces vamos a adentrarnos en cada una de estas categorías, empezando por las comorbilidades. Lo cierto es que de las comorbilidades más frecuentes que nos encontramos entre patologías o manifestaciones dermatológicas y comportamentales son básicamente los trastornos de ansiedad, con distintos diagnósticos, pero para englobarlos, los trastornos de ansiedad, junto con dermatitis atópica, o con alguna otras dermatitis de tipo inflamatorio, sobre todo de formato o presentación crónica. Y acá pueden encontrar algunos trabajos publicados en general sobre caninos, justamente evaluando esta asociación con bastante frecuencia. Por otro lado, también nos encontramos con algunos reportes de animales que tienen, sobre todo caninos, que tienen una dermatitis atópica, por ejemplo, o alguna dermatopatía crónica, y que además presentan aumentos en la reactividad, un patrón de tipo ansioso, inclusive con agresión, o al menos una dificultad en la adaptación a los cambios, lo cual habla de una posible alteración emocional o un desequilibrio emocional de base. En un estudio que hicimos en la Universidad de El Salvador con el doctor Menzel, trabajando con 102 caninos que diagnosticamos nosotros con diversos trastornos de ansiedad, mayoritariamente con trastorno de ansiedad generalizada y en algunos casos con trastorno de ansiedad por separación, nos encontramos con que casi la mitad de ellos manifestó también alguna manifestación física de tipo crónica, de tipo inmunomediada, en su mayoría de tipo dermatológica, sobre todo dermatitis alérgicas. Un casi 21,6% de estos pacientes diagnosticados con un trastorno de ansiedad también tenía de manera comórbida una dermatitis atópica, diagnosticada por su veterinario clínico, generalmente o eventualmente dermatólogo. Y teniendo en cuenta que la prevalencia general, en la población general, por lo que estuvimos evaluando en la bibliografía, es de alrededor del 10 al 15% en cuanto a dermatitis atópica en caninos, es lo que está estudiado a nivel mundial,
evidentemente hay una diferencia con lo que encontramos en este grupo de pacientes ansiosos, por lo que cabe pensar en una posible predisposición. Ahora, ¿cuál podría ser la etiopatogenia de esta comorbilidad? ¿Por qué se presentan juntas? Lo cierto es que, como todos ustedes recordarán, los órganos cerebro y piel tienen un origen común, ambos derivan del neuroectodermo, y por ese motivo comparten células funcionales, comparten mediadores bioquímicos que incluso interactúan entre ambos sistemas, ahora lo vamos a ver como una red, como por ejemplo la histamina, serotonina, encefalinas, opioides, quininas, diversos tipos de citoquinas, neuropéptidos, que después vamos a hablar con un poquito más de detalle. Por lo cual nos encontraríamos con una respuesta que puede ser al mismo tiempo comportamental, de origen emocional, y al mismo tiempo inflamatoria y pluritogénica, dado que se basan en las mismas moléculas, básicamente. También se ha estudiado que pacientes ansiosos, en general, en humanos y también en perros y gatos, tienen una desregulación básicamente de su respuesta de estrés, es decir, de su eje hipotálamo hipófiso adrenal. Básicamente, en un animal ansioso nos vamos a encontrar con una alteración crónica donde hay una menor respuesta al estrés agudo en un animal que tiene una patología de comportamiento de tipo crónico, como puede ser un trastorno ansioso. Entonces hay una secreción atenuada, digamos, de la secreción tónica habitual, normal, incluso circadiana del cortisol, se ve atenuada, por eso digo que la respuesta a estrés agudo puede estar disminuida, aplastada, se dice, en los individuos ansiosos, lo cual generaría un incremento de las citoquinas proinflamatorias por la disminución del cortisol, que básicamente es un antiinflamatorio endógeno, digamos. Fundamentalmente, lo que se ha evaluado es un incremento en las interleuquinas 1 y interleuquinas 6, que son proinflamatorias, así como un incremento de la respuesta, un aumento de la respuesta inmune también celular, con una mayor actividad y activación de los macrófagos en animales ansiosos. ¿Cuál sería la fisiopatología relacionada con esta respuesta de estrés crónico? Obviamente, como todos saben y recuerdan, la respuesta de estrés tiene básicamente tres caminos, digamos: una activación de la vía neuroendocrina a través de el eje hipotálamo hipófiso adrenal y sus neurohormonas, una activación de las vías neurovegetativas a través de un aumento en la activación, digamos, y en la función del sistema nervioso autónomo, fundamentalmente simpático, pero parasimpático también, y además, y tal vez menos estudiado, un aumento en la concentración de ciertos neuropéptidos que no solamente pueden tener funciones inflamatorias y pluritogénicas, sino que fundamentalmente tienen funciones ansiogénicas, y por eso hablo de esta fisiopatología en común. Entonces, cuando nos encontramos con un individuo que padece una situación de estrés crónico, patológico, de estrés, como puede ser una patología comportamental, sabemos que estaríamos frente a una posible alteración de la respuesta inmune, sin necesariamente pensar en una inmunosupresión, pero en muchos casos una inmunodepresión, o al menos una alteración. Inclusive puede haber un incremento de la respuesta inmune, pero ante, digamos, situaciones donde no debiera activarse la respuesta inmune. Entonces nos encontramos con básicamente fenómenos alérgicos o inclusive autoinmunes, por un aumento en esta reactividad inmune fuera de lugar, digamos, o fuera de contexto. Entonces nos encontramos con una predisposición a padecer enfermedades inflamatorias crónicas, como pueden ser las dermatitis, en este ejemplo. Podemos hablar de una red entre la piel y el cerebro, que justamente tiene que ver con este origen común, embrionario, digamos, donde hay conexiones fundamentalmente neurobioquímicas que transmiten información, y es un ida y vuelta, por eso lo llamo red piel-cerebro, cerebro-piel. Y vamos a hablar justamente de estas interrelaciones tan particulares entre ambos órganos que dan lugar a la presentación tanto de dermatopatías, sobre todo pruriginosas, como de
alteraciones emocionales que llevan a manifestaciones de tipo comportamental. Si recordamos un poco, la piel tiene funciones también neuroendocrinas, neuroinmunoendocrinas incluso. Y está muy desarrollado el sistema nervioso periférico cutáneo, fundamentalmente porque tiene que ver con el sentido del tacto y los mecanorreceptores y las aferencias sensoriales, pero también a partir de sensaciones táctiles o incluso propioceptivas de la piel, digamos que se originan en receptores de la piel, también existe una activación autonómica local que puede llevar a la vasoconstricción o a la vasodilatación, entre otras cosas para regular la temperatura, pero también con funciones secretorias de diversas secreciones, por ejemplo, sebáceas, o con funciones inmunológicas, o, por ejemplo, hasta de regulación de la musculatura como para producir piroerección. Los mediadores y sus correspondientes receptores que están involucrados, desde el punto de vista local, fundamentalmente van a producir inflamación y prurito, pero también recordemos que pueden actuar a distancia, mediadores que son producidos en la piel, que actúan a distancia, incluso en el cerebro, o mediadores que son producidos en el cerebro y que actúan a distancia incluso en la piel, que tiene receptores para esos mediadores. Por ejemplo, neurohormonas, neurotransmisores, neuropéptidos. Un ejemplo claro es la hormona liberadora de corticotrofina o factor liberador de corticotrofina o urocortina, como les guste llamarlo, que por supuesto que es secretada a nivel central, pero que tiene acciones también periféricas sobre la piel, lo mismo que la propiomelanocortina, que da origen tanto a neurotransmisores como a metabolitos que actúan directamente en la piel, ¿sí? En los melanocitos. Luego, neurotransmisores que depende de qué formación tengan más fuerte ustedes, los habrán estudiado más, digamos, a nivel central o a nivel periférico. Entonces, acetilcolina, histamina, catecolaminas, que son fundamentalmente excitatorios, tanto facilitatorios de emociones adversas como comportamientos defensivos, miedo, ansiedad, como también a nivel cutáneo un incremento en la inflamación y el prurito. Y por el contrario, los endocannabinoides que tienen una acción más bien ansiolítica y también antipruriginosa. En el caso de los opioides, la acción puede ser un poquito más dual, porque a nivel central, obviamente, tiene una ansiolítica y analgésica, por supuesto. Y a nivel periférico, dependiendo en qué concentración, puede tener una función que incrementa la sensación de prurito o que la disminuye. Inclusive, hablando ya, por ejemplo, de los trastornos compulsivos que cursan con lesiones autoinfligidas, sabemos que en esos casos están incrementadas las concentraciones de opioides, endógenos, por supuesto, donde nos encontramos con esta incapacidad de sentir el dolor cutáneo por la propia lesión autoinfligida, ¿sí? Dado esta alteración neuroinmunendocrina. Y en cuanto a los neuropéptidos, el neuropéptido I, el péptido intestinal vasoactivo, la sustancia P, tal vez más conocidas por sus acciones periféricas intestinales, que por supuesto también las tienen, y también están muchas veces relacionadas con trastornos de ansiedad, son neuropéptidos fundamentalmente ansiogénicos, que en la piel tienen una acción pruritogénica, proinflamatoria, además de también incrementar la secreción del tracto gastrointestinal, que llevan también en pacientes ansiosos a tener manifestaciones gastrointestinales. Entonces, si nos centramos en esta idea de qué pasa con el prurito y el correspondiente rascado, que por supuesto es una acción comportamental como consecuencia del prurito, pero a veces también como causa y genera un círculo vicioso, sabemos que para que se produzca la sensación central, la percepción del prurito, existen aferencias sensoriales a partir de receptores cutáneos específicos que llegan al sistema nervioso central por fibras, fundamentalmente las fibras C o las A delta, y luego, como consecuencia, el rascado tiene que ver con activación de ciertas regiones cerebrales, fundamentalmente de la corteza cingulada o la corteza del cíngulo,
que fíjense qué interesante. La porción anterior, rostral, de la corteza cingulada, tiene que ver con el control de las emociones. Y la porción posterior, caudal, tiene que ver con la respuesta motora de rascado. Están en la misma región cerebral. Creo que es suficientemente interesante para pensar cómo es que están relacionadas. Por otro lado, el área parietal, ¿sí? La región parietal, que también tiene básicamente un control motor, digamos, sobre la respuesta motora de prurito, y la sustancia gris periacueductal dorsal, que está alrededor del acueducto, como el nombre lo indica, que tiene funciones, digamos, dermatológicas, cutáneas, porque es la región, digamos, encargada de esta acción, digamos, de inhibir el prurito por percepción dolorosa, ¿no? A nivel central, de inhibir la percepción del prurito ante la percepción del dolor, que supera, digamos. Pero por otro lado, es una región neuroanatómica fundamentalmente vinculada y que subyace a los trastornos de ansiedad. Entonces, tenemos dentro de la fisiopatología de la relación comórbida entre el prurito y la ansiedad, fundamentalmente, o el estrés crónico, existe como un círculo vicioso entre el prurito y el estrés. Por supuesto, como es un círculo vicioso, lo podemos empezar a leer de cualquiera de las palabras que se les ocurra. Si quieren, podemos empezar hablando de la inflamación en la piel, ¿sí? Que lleva al prurito. El prurito, por supuesto, va a producir más inflamación y una respuesta dada la respuesta motora de rascado. Y este prurito, si se produce de manera permanente o crónica o constante, va a generar una sensación de estrés en este paciente, porque no es para nada agradable sentir el prurito en la piel, ¿no? Es una sensación que produce falta de confort, de comodidad, digamos. Si esta situación de estrés se cronifica, ya sea por el propio prurito o porque hay algún trastorno comportamental, emocional, como puede ser un trastorno de ansiedad de base, este estrés se va a cronificar y se va a producir o se va a patologizar y va a generar una situación de distrés, la cual lleva, por supuesto, a un incremento del estado ansioso, a un aumento de la sensación de prurito, porque un individuo ansioso generalmente es hipersensible, hiperreactivo, y por lo tanto incrementa también el rascado. A todo este círculo vicioso vamos a agregarle la noción también de cómo afecta la esfera cognitiva, porque en general los perros y los gatos que se rascan aprenden que su rascado le llama la atención al propietario, al tutor, y hace que le brinde atención, aunque más no sea para decirle, deja de rascarte, pero está brindando atención. Y esto también refuerza la conducta, es un refuerzo positivo, la atención del dueño, sobre ese animal que se está rascando o lamiendo, por ejemplo. Y entonces hace que este comportamiento se vea reforzado y por lo tanto que persista. Cuando en cambio hemos hablado de comorbilidades, cuando hablamos de alteraciones emocionales primarias que llevan a manifestaciones dermatológicas, voy a subdividir en dos instancias. Cuando la manifestación dermatológica, ya sea en la piel o en el manto, se produce por un estrés crónico, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos. Y un segundo caso, de cuando la piel es el blanco de la alteración comportamental, es decir, el blanco de lesiones que se producen de manera autoinfligida, porque la alteración comportamental implica un incremento en el lamido, en el mordisqueo, en el rascado, que lleva a las lesiones, digamos, autoinfligidas. Entonces, en el caso de pensar en una situación de estrés crónico, por supuesto, siempre que sea persistente, de larga duración, esto es meses tal vez, o por lo menos varias semanas, o de alta intensidad, que se convierte en un estrés patológico, en un distrés, y que puede darse tanto por problemas en el desarrollo de este canino, este felino, por una falta o una mala socialización durante su periodo de desarrollo comportamental, durante el periodo sensible de socialización, fundamentalmente, o por una falta o una mala habituación. Socialización hablamos en relación a
justamente la relación con otras especies animales o con la propia especie animal, pero hablamos de otros seres vivos, digamos. En cambio, cuando hablamos de habituación nos referimos a ambientes, situaciones o objetos inanimados, ¿sí? Entonces, individuos con una pobre habituación a diversos contextos, individuos que padecen conflictos de tipo territorial y o de tipo social de manera crónica. Generalmente, si hablamos de felinos, tal vez tengan más relevancia los conflictos territoriales, no porque los sociales no la tengan, pero el gato tiene un mayor apego al territorio, y conflictos sociales, que también, si bien se pueden producir en los felinos, sobre todo en los caninos, donde prima tal vez la competencia con otros individuos del grupo. Y eso, si se cronifica, puede generar también, puede ser una fuente de estrés crónico. Así como una comunicación ambigua, un manejo inadecuado por parte tal vez de los tutores, o por una falta de asesoramiento en general, y tanto por un ambiente hipoestimulante como por un ambiente hiperestimulante, y sobre todo cuando el ambiente es imprevisible, que la imprevisibilidad es una fuente también de estrés crónico para los animales, incluidos nosotros. Y, por supuesto, cuando hay un trastorno de comportamiento instaurado, sin duda, un trastorno emocional genera estrés crónico o distrés. Todas las patologías de comportamiento terminan generando estrés crónico, por supuesto, salvo que sean tratadas, ¿no? Obviamente. Entonces, como en el estrés crónico hay un aumento, obviamente, de catecolaminas, de neuropéptidos y también de citoquinas proinflamatorias, no solamente a nivel central, sino también con acción periférica, nos podemos encontrar con prurito de origen netamente emocional, que es el llamado prurito psicogénico. Pero también nos encontramos con alteraciones del manto piloso, sobre todo, por ejemplo, por alteración en el ciclo de crecimiento del pelo. Entonces encontramos casos de alopecia parcial, con formato, digamos, dermograma de alopecia areata, o con un manto hirsuto, con un manto deslucido por falta de un buen crecimiento del pelo en animales con estrés crónico. Y por otro lado, podemos encontrarnos, me quedó mal escrito, con alteraciones pigmentarias, ¿sí? O sea, con pelos blancos, con pelos encanecidos, aún en animales jóvenes. Es bastante frecuente de ver en gatos, sobre todo de raza siamés, pero también en gatos de pelaje oscuro, y se ve fundamentalmente en el rostro. Y esto también es bastante frecuente en caninos, independientemente del tipo de pelaje, digamos, del color, me refiero al pelo. Claro que no, algunos es más fácil de observarlo que en otros. Aún en animales jóvenes, ¿qué les habrá pasado a ustedes mismos cuando entran a su consultorio con un paciente y ustedes solo por verlo piensan, bueno, debe tener mínimo 8 años porque ya tiene canas en el hocico, y resulta que tiene 4, pero notan un temperamento más bien ansioso o alguna alteración comportamental? Y también a veces encontramos incluso un incremento en la secreción sebácea, que por supuesto puede tener origen también dermatológico, cutáneo, pero en muchos casos se ve agravado por situaciones de estrés crónico. Y la otra posibilidad, les decía, es que la piel sea una consecuencia de heridas o de erosiones autoinfligidas por una alteración comportamental. Por ejemplo, por un autolamido excesivo, que se produce, entre otros casos, como una actividad de sustitución. En los trastornos de ansiedad, esto significa trastorno de ansiedad generalizada, de tipo permanente, crónico, persistente, sin remisiones, sin periodos de remisión. Estas actividades de sustitución se pueden producir tanto en caninos como en felinos, con trastornos de ansiedad generalizada, y es muy frecuente que produzcan este autolamido excesivo. En el caso de los perros es más común ver, no digo que es la única manifestación, pero es más frecuente observarlo, este autolamido excesivo de manera más focalizada, generalmente en los miembros, pero puede ser en un miembro, que puede ser anterior o posterior, o puede ser en los 4, donde nos encontramos muchas veces con la llamada dermatitis sacral por lamido o el granuloma por lamido. Es bastante más frecuente en caninos que en felinos.
En el caso de los felinos, en cambio, es más frecuente esta alopecia extensiva o alopecia psicogénica producida por un autolamido excesivo, que generalmente se produce en la zona, digamos, ventral del abdomen, a veces también en los flancos, en caudal de los muslos, en la cola, generalmente en toda la cola, y a veces puede darse de manera simétrica, con lo cual puede dar sospecha de otro tipo de patologías dermatológicas o endocrinas, que por supuesto hay que descartar que no lo sean, ¿verdad? Luego, tenemos casos también con manifestaciones autoinfligidas, pero no solo del amido, sino de succión o de rascado, de mordidas, de automutilación o inclusive de autoagresión. Por ejemplo, trastornos compulsivos que cursan con succión del flanco, con rascado, con mordisqueo, también puede ser un lamido excesivo o arrancamiento de los pelos, o bien trastornos disociativos que cursan con probablemente alucinaciones o pseudoalucinaciones que hacen que el animal agreda partes de su propio cuerpo. Perdón por el audio, pero así lo pude filmar con una televisión prendida. Esta es una paciente que se autoagrede las patas, con una secuencia bastante alterada durante los episodios, pero fíjense que tiene incluso una fase de amenaza, donde, bueno, tal vez no se veía demasiado, pero le gruñe y le ladra a su propia pata y luego la muerde. También nos encontramos, decíamos, con una categoría donde las alteraciones emocionales son secundarias a la patología dermatológica. ¿Y cuál sería la fisiopatología en este caso? Bueno, la dermopatología, digamos, la patología dermatológica, la dermatitis, por ejemplo, va a liberar neuroinmunomediadores que generan no solamente vasodilatación y aumento, digamos, de mediadores de inflamación, sino también una activación autonómica, un incremento en la respuesta inflamatoria que hace que individuos, por ejemplo, alérgicos, atópicos, sean más vulnerables a los trastornos de ansiedad, sean más sensibles, digamos, más estresables. Y inclusive esta incomodidad física que genera el prurito, evidentemente lleva a estos individuos a ser más irritables, ¿no? y a llevarlos a padecer, si tienen la predisposición, alteraciones emocionales y comportamentales. Acá hay otro trabajo también en perros con dermatitis atópica, en los cuales se evaluó su temperamento, digamos, sus posibles alteraciones comportamentales. Y no sé si recuerdan que al principio, cuando hice una comparación con la psicodermatología humana, en humanos se habla de que estas condiciones desfigurantes también conllevan o son un factor de riesgo de ansiedad y de depresión. Y me pregunto si esto también ocurre en animales no humanos, en animales de compañía, donde muchas veces las alteraciones de la piel y del manto llevan a un menor contacto físico y una menor interacción social. ¿Por qué? Porque resulta desagradable al tacto, que tal vez haya alopecia o pelo en crecimiento, que tal vez es áspero, o secreciones o costras, inclusive cuando además esas lesiones se contaminan, puede tener mal olor, tiene un aspecto enfermo, y además el prurito en sí mismo puede ser muy molesto para el propietario, cuando todo el día el perro o gato se está rascando, sobre todo haciendo ruidos de chupeteo, lengüeteo nocturnos, ¿sí? Recuerdo a una profesora que seguramente todos ustedes conocen, Gabriela Pérez Tort, que ella siempre decía, el perro sarnoso, nadie le da bolilla, nadie le juega, no tiene interacción social, porque es feo, porque se lo ve feo, se lo ve enfermo. Esto yo creo que también en nuestros pacientes puede tener cierta influencia sobre su estado emocional. Entonces, me parece fundamental recalcar que el manejo, el tratamiento tiene que ser interdisciplinario, tenemos que trabajar de manera conjunta, de manera mancomunada, el clínico generalista,
el o la veterinaria que se dedica a dermatología y el o la veterinaria que se dedica a la etología clínica o medicina del comportamiento o zoopsiquiatría o psiquiatría animal o como les guste llamarlo. Obviamente que tenemos que hacer un tratamiento dermatológico, sobre todo si la piel está inflamada, si está lesionada, si está infectada, ni hablar, ¿sí? Pero además hay que tratar la patología comportamental. Si hay un trastorno de ansiedad generalizada, o un trastorno compulsivo, o un trastorno disociativo, o un síndrome de hiperestesia felina, por ejemplo, bueno, en todos los casos tienen que ser tratados de la manera correspondiente, que es en forma integral, es decir, si lo requiere con psicofármacos, siempre aplicando una terapia de modificación de conducta y muchas veces también modificación ambiental y demás. Podemos usar también, o podemos proponer, sobre todo a los y las dermatólogas y dermatólogos, que utilicen en los tratamientos dermatológicos algunos coadyuvantes que además de auxiliar al propio tratamiento dermatológico per se, pueden mejorar el estado emocional del paciente. Básicamente intentar minimizar el estrés, si es posible, detectar cuáles son los estímulos estresores del ambiente, intentar hacer un enriquecimiento del ambiente sensorial, ocupacional, social, evitar reforzar la conducta, explicarle a los tutores que es preferible que ignoren el rascado o el lamido o que intenten distraer al animal desde otro lado, llamándolo con algún objeto, con algún otro estímulo, y que no ni los acaricien, ni los reten, ni los regañen, porque eso puede ser un reforzamiento de la conducta. También se pueden utilizar nutracéuticos o algunos fitoterápicos o algunos suplementos, como los ácidos grasos esenciales de tipo omega, que no solamente tienen una acción local a nivel cutáneo, sino que también tienen acciones a nivel cerebral, y que en la mayoría de los que estoy hablando me refiero a que tengan un efecto ansiolítico. Uno de estos nutracéuticos que podemos utilizar es la melatonina. La melatonina es un potente antioxidante, se utiliza, por supuesto, para algunas patologías específicas, para algunas dermatopatías específicas, pero además tiene ciertos efectos ansiolíticos, tal vez más sutiles que algunos psicofármacos, pero es un nutracéutico que es serotoninérgico y que también aumenta la función en los receptores GABA. También se pueden usar feromonas sintéticas en el ambiente y por supuesto que si es necesario, porque hay una patología comportamental o emocional comórbida, vamos a requerir el uso de psicofármacos, sean antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o el que sea necesario para la patología comportamental. Pero recalco nuevamente, tenemos que trabajar en conjunto. Estas son manifestaciones que nos competen a varias especialidades juntas. Y podemos incluir más, endocrinólogos también, ¿verdad? Entonces, como conclusión, las enfermedades del comportamiento generan un desequilibrio en los sistemas de control del organismo, que podemos llamar como la red de control y de regulación etoneuroinmunoendocrina, que puede dar lugar a signos comportamentales, de base obviamente emocional, a signos físicos, de base neurológica, endocrina o inmune, y teniendo en cuenta que estas emociones negativas, estos conflictos de tipo crónico generan distrés, y que el distrés puede empeorar, como decíamos, las manifestaciones físicas, porque alteran la modulación hormonal e inmune, generando esta predisposición del paciente a padecer enfermedades de tipo crónicas, en este caso somáticas, por supuesto para el día de hoy dermatológicas, pero podrían ser otras, y eso claramente redunda en un déficit en su bienestar y en su calidad de vida. Por eso, nuevamente, debemos trabajar de manera integrada, trabajando en equipo, mancomunadamente, no solamente para establecer el diagnóstico y el correspondiente pronóstico, sino además para establecer en conjunto el tratamiento y el seguimiento del paciente y lograr el éxito terapéutico también de manera compartida. Dicho esto, les agradezco mucho por estar ahí del otro lado. En unos momentos pueden hacerme preguntas o comentarios y agradezco nuevamente a Beaca y a Mars por la invitación a participar en esta gira. Gracias.